y queremos invitarte a que te conectes y que nos busques también por medio de YouTube y que te alimentes de la palabra, porque es importante que te alimentes. Queremos invitarte a que lo hagas, a que ores, que estés constantemente en oración, en ayuno, llenándote de Dios, porque sabemos que el enemigo se levanta, el enemigo constantemente nos quiere derribar, nos quiere robar las bendiciones que Dios ya nos ha dado, y te lo digo, que Dios ya nos ha dado, nos quiere quitar esas grandes bendiciones que solamente Dios nos da y que ha preparado Dios de antemano para nosotros. Te invito a que estés firme, te mantengas firme, y si tropiezas, que te levantes, te sacudas y sigas adelante en medio de todo esto que estamos pasando, más restricciones cada día, y oremos porque esta situación cambie y que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante en medio de todo esto. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido a hermano de la iglesia que se congrega en la Iglesia Cristiana Siervo de Cristo, bienvenido, y también a nuestros amigos, hermanos de otras iglesias que se conectan también, y familiares también. Dios los bendiga, los bendecimos en el nombre de Cristo. Queremos, hermanos, decirte que continuamos adelante teniendo nuestras prédicas por medio de las redes sociales, y invitarte a que estés en una constante relación con el Señor y escuchando la palabra de Dios. No hay pretexto. No hay pretexto para no hacerlo. Tienes la oportunidad, y que contamos con las redes sociales, hay que usarlas bien, y conéctate para que te alimentes de la palabra de Dios. Queremos ahora, hermanos, entrar a la palabra del Señor, y que es muy importante entender que nosotros debemos de saber dónde estamos parados. Amén. Sabemos que los tiempos son difíciles, y a medida que el tiempo pasa, las cosas se ponen más difíciles, pero entendamos, hermanos, que todo es parte de un propósito. Dios, hermano, nos está fortaleciendo constantemente. Él por eso nos invita a que nos alimentemos de la palabra. Él nos invita a que estemos orando, Él nos invita a que estemos conectados con su presencia constantemente. Nosotros dependemos de ese poder que solamente Dios da por medio del Espíritu Santo. Llenemos del Espíritu Santo para estar llenos de ese poder y poder caminar y avanzar hacia adelante, hacia la meta, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, olvidándome de lo que queda atrás, pero extendiéndome hacia adelante hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Constantemente tenemos que avanzar en medio de las tribulaciones que estamos viviendo. Tal vez no, todavía no esas tribulaciones proféticas que el Señor habla en cuanto a los periodos bíblicos, pero sí entrando un poquito a ser atribulados por las situaciones que estamos viviendo, señales que ya se están presentando para la iglesia. Pero en medio de todo esto, hermanos, tenemos que ser libres en Cristo, porque Dios nos dio la libertad. Todo el que está en Cristo tiene que ser libre. Estar libres en Cristo es muy importante, porque Dios quiere que seamos libres en Él. Él rompió, hermano, las cadenas de la opresión del pecado en esa cruz del Calvario, pagando el precio. Él rompió esas cadenas para que fuéramos libres, pero en nosotros está vivir en libertad. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué importante es entenderlo, hermanos. Él nos manda a estar firmes. Y dice en la libertad con que Cristo nos hizo libres, firmes en libertad, siendo libres, somos libres en Cristo. Segundo de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjese qué importante es poder tomar esa palabra para nosotros. Qué importante, si el Espíritu Santo de Dios está en ti, quiere decir que tú tienes que ser libre. Eso es una fórmula espiritual que Dios nos dejó. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermanos, el Señor Jesucristo trae libertad espiritual a nuestra vida. Y solo Él puede hacerlo. Nadie más nos puede liberar espiritualmente más que el Señor Jesucristo, porque Él venció al pecado.
Y no nomás al pecado, Él venció a la muerte. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo vino a morir. Hace 2000 años, más o menos, vino a morir por nosotros. Dejando su trono de gracia, Él vino y se entregó como un sacrificio para darnos libertad. Y dice que murió, y no nomás murió, sino también que resucitó. Venció a la muerte y resucitó, y dice que ahora está sentado a la diestra del Padre como abogando, siendo nuestro abogado, abogando por nosotros. Amén, porque constantemente el enemigo nos acusa. Entonces, Él, hermanos, venció a la muerte para liberarnos de la muerte. Venció al pecado y para liberarnos de la esclavitud del pecado. Rompió las cadenas que nos oprimían, que nos tenían como esclavos. Y hablando de la vida espiritual, hermanos, del ser humano, hay dos clases de personas que tenemos que entender en este mundo. Aquellas que han abierto puertas al enemigo. Dos clases de personas en este mundo. Aquellas que han abierto puertas al enemigo. Y la otra clase de personas es aquella que ha descubierto que han sido engañados por el enemigo y se sienten esclavizados espiritualmente, pero por esa razón ahora buscan la libertad en el Señor Jesucristo. Aquellos que están buscando ser libres. Amén. Hay unos que ya han abierto puertas al enemigo y no están haciendo nada. Pero aquellos que han descubierto que el enemigo los ha engañado, están buscando ser liberados. ¿Okay? Entonces es muy importante entender que ese tipo de personas existen en el mundo. ¿Y liberados de qué? De una esclavitud espiritual. Ahora, solamente el Señor Jesucristo puede romper las cadenas y llevarnos a la libertad de la esclavitud. Solamente Él puede hacerlo, de una libertad, darnos una libertad, hermanos, hablando espiritualmente. Entonces, necesitamos entender que Cristo, el que ya está en Cristo, ya ha sido liberado de esa esclavitud. Porque hay muchos que viven, hermanos, hay muchos que viven todavía como si fueran esclavos, cuando Cristo ya nos dio esa libertad. Hay unos que han abierto puertas al enemigo y ellos no hacen nada por salir de esa esclavitud, pero hay otros que han identificado el engaño del enemigo y por esa razón están buscando al Señor Jesucristo para ser liberados. Entonces, pero nosotros los que ya encontramos a Cristo, ya somos libres. Ya somos libres. El Señor Jesucristo nos dio libertad. Nos dio la libertad, nos hizo libres, porque en Jesucristo hay libertad. Pero el Señor nos dice, hermanos, en la Escritura, y vamos a encontrar que en la Escritura, hermanos, nos muestra que nosotros somos responsables de mantener nuestra libertad en Cristo. Somos responsables. Ya nos hizo libre el Señor, pero nosotros somos responsables de mantener esa libertad. ¿Por qué? Porque tristemente hay cristianos que ya han aceptado al Señor y tristemente viven una vida de esclavitud todavía. Ahora, no basta con ser liberados nada más. Es necesario mantener esa liberación y esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos que, hermanos, entender que de nada sirve que el Señor nos haya liberado y que ya tengamos a Cristo y seguir viviendo una vida de esclavitud. Una persona, hermanos, que ha sido liberada del pecado, debe abrir las puertas de su corazón para que el Espíritu Santo obre, porque no estamos solos. El Señor nos dejó el Espíritu Santo para que enseñarnos a vivir esa vida en libertad. Amén. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo, en este momento, oramos, Señor, para que bendigas esta palabra y que todo aquel que la escuche, Señor, realmente sea libre, Señor, en ti. Aquel que te ha aceptado en su corazón, que sea libre, Señor, y que entendamos que la palabra nos enseña cómo hacerlo, y que abramos el corazón a la palabra y entendamos lo que tú quieres que nosotros, hermanos, tengamos de parte de ti por medio de tu palabra y por parte de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo, una bendición. Usa mis labios para transmitir este mensaje. En Cristo Jesús, estamos en tus manos. Amén, amén, amén. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, fíjense muy claro, este versículo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas que pasaron fueron todas aquellas cosas que nos tenían esclavizados, cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios, aquellas que nos tenían oprimidos, cosas que nos dañaron nuestro corazón, nos sentíamos encadenados, prisioneros, esclavizados. Todas esas cosas, dice según este versículo, que ya pasaron, pero aquí dice muy claro que de modo que si estamos en Cristo. Por eso es muy importante estar seguros de que nosotros, hermanos, realmente le hemos abierto el corazón al Señor Jesucristo. Si tú así estás siendo oprimido, si tú estás realmente sufriendo, déjame decirte que a lo mejor todavía no le has abierto tu corazón al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo muy claro está diciendo aquí, según la palabra en Corintios, que si estamos en Él, entonces dice, somos ya nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Entonces de aquí en adelante todas esas cosas son hechas nuevas. Y las cosas que ahora Dios hace para nosotros son cosas que nos van a satisfacer, cosas que nos van a bendecir, cosas que nos van a dar alegría, nos van a dar gozo. Vamos a mantener una vida y una vida, como dice la palabra, vida en abundancia, porque esas son las cosas que el Señor ahora ha hecho nuevas para nosotros. Entonces, pero tristemente muchos no están viviendo esa bendición de estar en el Señor. ¿Por qué? Porque todavía tienen una actitud de esclavo. Cuando llenamos nuestra vida de Dios, el adversario espiritual toma, hermanos, cuando no llenamos, nuestra vida en Dios, el adversario espiritual toma fuerza, porque estamos siendo débiles, porque el Señor lo que quiere es fortalecernos, llenarnos de su fuerza. Y si estamos en el Señor, vamos a obtener esas fuerzas que solamente Dios puede dar. Nadie te puede dar esas fuerzas, nadie más que Dios. Y cuando tú te sientas débil, ve a Dios. Ve y busca a Dios, arrodíllate delante de Él y busca en su palabra fortalecerte por medio de su palabra. En su palabra hay fuerza, en su palabra vas a encontrar lo que el Espíritu Santo tiene para ti, para fortalecerte, lo que Dios mismo tiene para ti, para fortalecerte. Ve a la palabra, ponte de rodillas delante de Dios y dile al Señor que te llene su Espíritu Santo y métete a la palabra de Dios y sé lleno de la palabra y allí vas a encontrar la fortaleza que solamente Dios te puede dar. Nadie te puede dar, ni aquel hermano que tú buscas muchas veces para que ore por ti o aquella persona que le tienes mucha confianza. No, tú tienes que ir a Dios primero. Ve a Dios primero y después el Señor va a poner a la persona adecuada que te va a ayudar para que tú aprendas y para que recibas ese mensaje que en veces necesitamos, esas palabras de ánimo que en veces necesitamos de las personas de Dios. Entonces, no cometas el error de ir primero a la persona. Mi consejo es, ve primero a Dios y Dios te va a poner a la persona indicada y vas a ser lleno de Él. Entonces, si estamos siendo fuertes en el Señor, hermanos, cuando venga el adversario, vamos a poderlo enfrentar. Porque el enemigo va a querer volver a tener dominio de ti. El enemigo va a querer venir otra vez y va a querer recuperar lo que antes tenía. Antes eras territorio del enemigo. Y cuando él ya se siente que te ha perdido, él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a venir y va a buscar, va a intentar, y más sabiendo que eres una persona que apenas conoces del Señor tal vez, o que eres débil. Él va a querer atacarte cuando mira que estás siendo débil. Pero si tú estás fortalecido en el Señor porque estás en una constante intimidad con el Señor, porque estás buscando de su palabra, porque te arrodillas delante de Él, porque mantienes una relación personal con el Señor, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, entonces vas a ser fortalecido. Entonces el enemigo va a venir y realmente se va a decir, aquí no tengo nada que hacer, y se va a ir. Entonces él va a tratar de ponerte en situaciones adversas para oprimirte. Va a querer usar inclusive
demonios para oprimirte a tu alrededor y para que hacer tu situación que sea más peor de lo que antes era. Pero si estás en el Señor vas a poder pasar y sobrepasar todas esas cosas adversas para tu vida. Porque vamos a entender que el enemigo es muy hábil. Y siempre el enemigo aprovecha inicialmente tus pensamientos, porque cuando tú conoces a Dios, ahora el ataque ya no es en tu corazón, el ataque es en tu mente. Este es el campo de batalla con el enemigo. Él va a empezar a poner en tu mente cosas, pensamientos que no agradan a Dios. Te va a querer incitar a que vuelvas a hacer lo malo y tal vez te va a poner hasta tentaciones que antes ni siquiera habías tenido. Tentaciones que tal vez que nunca en tu vida te habías confrontado. Pero Dios sabe y conoce tu corazón, y si tú te fortaleces en el Señor, no importa que venga cualquier cosa a tu vida, inclusive si el mismo Satanás se te pusiera enfrente, Él va a huir de ti. ¿Por qué? Porque tú serás lleno de Dios, tú serás lleno de la palabra del Señor. Él aunque venga a buscarte para derrotarte o para tratar de hacerte caer, si tú te permaneces fiel y lo resistes, Él va a huir de ti. Porque nuestro enemigo nunca nos va a dejar en paz, siempre va a tratar de destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Nuestro enemigo espiritual no desaprovechará ninguna oportunidad para generarnos nuevas complicaciones constantemente, no importa. Todo el tiempo que nosotros estemos en este mundo, siempre vamos a tener complicaciones en nuestra vida. Siempre vamos a enfrentar cosas que el enemigo nos va a poner. Por eso constantemente tenemos que estar en esa conexión con el Espíritu Santo, fortaleciéndonos. Porque el que solamente puede darnos ese alimento que nos fortalece es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando nosotros la estudiamos, cuando nos llenamos de ese alimento espiritual. Por eso tenemos que permanecer siempre fieles al Señor, porque constantemente Él va a presentarse, el enemigo va a presentarse delante de nosotros para hacernos caer. Es necesario estar preparados para ese contraataque del enemigo. Y vamos a vencer solamente, eso va a ser posible cuando el Señor Jesucristo realmente sea el Señor de nuestra vida. Siempre vamos a vencer cuando realmente le demos ese lugar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso es importante entender, hermanos, que hay un lugar especial en nuestro corazón que se lo tenemos que ceder al Señor. El Señor quiere tomar ese lugar y tomar el control de nuestra vida, porque ese lugar que solamente, hermanos, si el Señor está sentado ahí, va a controlar nuestra vida y vamos a poder avanzar, ir hacia adelante a cumplirse ese propósito por el cual estamos en este mundo. Es muy importante entenderlo. Es necesario, hermanos, dar la batalla, pero en las fuerzas de Dios, no en nuestras fuerzas. Hay mucha gente, tristemente, que constantemente está derrotado, constantemente está perdiendo la batalla, constantemente lo miras desanimado, constantemente está triste, constantemente no está aprovechando las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente no ha entendido que solamente cuando lo hacemos en el Señor vamos a poder vencer y vamos a obtener esas bendiciones. Tristemente está trabajando en sus fuerzas, está enfrentando al enemigo en sus propias fuerzas. Y el enemigo, cuando estás tú enfrentando al enemigo en sus fuerzas, te va a derrotar y constantemente, porque lo que él quiere es robarte todas las bendiciones que Dios te ha dado. Entonces, mantengámonos, hermanos, fortalecidos en el Señor. Muy importante, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El 13 dice: por tanto tomad
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y el calzado y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso, hermanos, si entendemos esta palabra que acabo de leer, hermanos, esa palabra, hermanos, si la entendemos, vamos a estar siempre fortalecidos y protegidos. Esa es la clave de estar protegidos contra las asechanzas del enemigo. Somos responsables de mantener nuestra libertad. Si somos negligentes con nosotros, con nuestras vidas, y no hacemos caso a esta palabra, tristemente vamos a estar siempre derrotados. Pero si hacemos, hermanos, caso, ponemos diligencia en nuestra vida espiritual sobre todo, hermanos, si ponemos diligencia en nuestra vida y atendemos a esta palabra, hermanos, entonces vamos a estar protegidos y siempre viviendo una vida llena de gozo y de alegría. Por eso, hermanos, hay muchos cristianos que no están aprovechando las bendiciones de Dios. Y estamos hablando, hermanos, de gente que está en las iglesias. Tal vez en estos tiempos que hay ahorita restricciones, es un poquito difícil. Porque si viniendo antes al templo, al servicio, era un poco, no era fácil, era difícil. Ahora con más que nos estamos congregando. No está la congregación dentro del templo. Es más difícil. Hay un riesgo de que la congregación, hermanos, las congregaciones se enfríen. Por eso tenemos que atender a la palabra, al consejo de Dios, a la instrucción que Dios nos da y permanecer fieles para que nos mantengamos fuertes siempre y poder avanzar. Es triste, hermanos, que hay gente que se ha ido atrás en este tiempo porque solamente estaban jugando a la iglesia. Tristemente no habían atendido a la palabra, tristemente no habían seguido el consejo y tristemente ahorita ya están lejos de Dios, se han retirado del Señor y están fríos. Pero es muy importante que nos pongamos, hermanos, a estudiar la palabra y entender que esta palabra, hermanos, nos va a fortalecer y nos va a alimentar para que nos mantengamos realmente listos para enfrentar al enemigo. Y no importando qué situación venga, vamos a estar siempre listos, firmes. Tenemos, hermanos, ahora, esta es una clave muy importante. Nosotros no vamos a pelear a golpes con el enemigo, porque dice la palabra, ahorita lo leímos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, son espíritus que andan en el aire, espíritus que constantemente nos quieren hacer caer, que hablan a nuestra mente, a nuestro oído, y nos quieren hacer caer. Pero dice aquí muy importante este punto que te voy a compartir: tenemos que resistir al enemigo. Con Satanás y sus huestes no contendemos, sino que le resistimos. Dice bien, no contendemos, no peleamos, sino que le resistimos. Tenemos que tener una actitud defensiva y no ofensiva. O sea, le digo por esto, hermano, porque yo me recuerdo, conocí a un hermano que supuestamente se ponía a pelear con el enemigo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era su oración? Maldecía al enemigo. Estaba realmente peleando, estaba en una ofensiva. Cuando Dios no nos llama a ponernos en una ofensiva, Dios nos llama a ponernos en una defensiva. Y una defensiva quiere decir que tomemos toda la herramienta de Dios que nos ha dado, la protección. Ahorita te leí, hermanos, Efesios, donde habla de toda la armadura de Dios. Esa es una herramienta que Dios nos ha dado para estar a la defensiva, estar listos allí, no, hermanos, a la ofensiva. Y esto no funciona así, no funciona ofendiendo al enemigo. Funciona estando, hermanos, listos para enfrentar. Solamente de esta manera y solamente para resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo totalmente ya está perdido. El enemigo perdió delante de Dios. Él ya fue acabado. Dice que Dios
hermanos, en la cruz del Calvario, al morir, al resucitar, dice que lo exhibió públicamente y lo puso bajo sus pies. O sea que ya está derrotado. Entonces, si ya está derrotado, tú no tienes que pelear con él, solamente tienes que estar a la defensiva, listo. Dice resistir, dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir, eso nos manda a hacer el Señor. Resistir significa estar a la defensiva con toda la herramienta de Dios. Las tres cosas que dice someterse a Dios. Eso es muy importante. Lo primero es someterse a Dios y entonces vamos a resistir al diablo. ¿Qué es someterse a Dios? Obedecer a la palabra, a lo que nos está diciendo Efesios, ponernos toda la armadura de Dios. Eso nos está diciendo. Entonces, dice allí, y entonces resistir al diablo, y luego la otra parte dice, el diablo, resistir al diablo, y entonces el diablo ¿qué va a hacer? Si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Entonces, él va a huir. Cuando nos mire fuertes, cuando nos mire bien armados de todo lo que Dios nos da para estar listos para enfrentar. Cuando nos mire que realmente somos obedientes, cuando nos mire el enemigo, que somos personas que oramos, que somos cristianos que ayunamos, que somos cristianos obedientes, cristianos que constantemente estamos en una relación con el Señor, cristianos que si fallamos nos ponemos a cuentas con Dios, que constantemente estamos buscando esa santidad en el Señor. Cuando el enemigo mire que entonces estamos fuertes, él va a huir de nosotros. Él va a huir. Por eso es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, asegurada la victoria. La victoria es segura. ¿Cómo dice el canto? La victoria es segura si te pones la armadura. ¿Ok? Por eso hay cristianos derrotados en las iglesias. Hay cristianos que no están viviendo una vida en plenitud, en una vida abundante en las iglesias. ¿Por qué? Viviendo una vida derrotada, porque no se pone la armadura de Dios, porque no están obedeciendo. Por eso el enemigo viene y siempre los mantiene en opresión, esclavizados todavía. Por eso están viviendo una actitud de esclavos. Porque no están entendiendo la palabra, no están obedeciendo la palabra. Pero el Señor nos manda, hermanos, y nos dice que nos pongamos toda armadura de Dios. Porque es segura la victoria. Como soldados de Jesucristo tenemos asegurada esa victoria. Y una vez libres debemos, hermanos, debemos de estar siempre con esa actitud de libres. Una actitud porque ya somos libres en el Señor, una actitud de una persona que ha sido libre. ¿Cómo sale una persona? Yo he mirado personas que han salido de la cárcel, que han durado muchos años, y cuando salen de la cárcel yo les miro una vida diferente, y más cuando han conocido al Señor. Pero cuando han salido de la cárcel, porque han estado mucho tiempo encerrados, se sienten, hermanos, diferentes. Y la mayoría de la gente, aunque no hayan conocido al Señor, siempre salen con pensamientos diferentes. Ya quieren, no voy a volver a cometer los mismos errores. Pensamientos ya de querer hacer su vida diferente a la que antes hacían. ¿Por qué? Porque se cansaron de estar encerrados, esclavos. Ahora quieren libertad. Tratan de gozar la libertad. He escuchado a gente que dice, no, ahora me voy a portar bien porque quiero disfrutar a mi familia, a mis hijos. ¿Y por qué? Porque se cansaron de esa vida de esclavos. Y tristemente, hablando en el sentido espiritual, hay gente que todavía está esclava dentro de la iglesia. Y hay gente que se siente cansada de estar ya esclavizada, pero tristemente no entienden que tienen que obedecer la palabra de Dios para ser libres. Ya tienen a Cristo, pero su actitud es una actitud de esclavo. ¿Por qué? Porque no han obedecido la palabra. Y Dios nos manda, de una vez que hemos abierto el corazón al Espíritu Santo, Dios nos manda que dejemos al Espíritu Santo hacer su obra. Porque dice la palabra de Dios que Él comienza su obra y Él también la termina. Él no deja nada comenzado. Él termina lo que comienza. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo haga su obra, porque es un trabajo del Espíritu. Es un trabajo del Espíritu Santo
dejemos que obre, obedezcamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a guiar a su palabra y nos va a dar el mensaje que está en la palabra y lo vamos a entender. Y entonces por medio del Espíritu Santo y su palabra, entonces vamos a empezar a entender qué es vivir una vida libres en Cristo. Entonces es muy importante entenderlo, porque tristemente dentro de la iglesia están viviendo en esclavitud cuando deberían de ser libres. Pero hay que ser obedientes a la palabra y entender que es una responsabilidad de nosotros de vivir y mantener esa libertad en Cristo, porque van a venir tentaciones, pero cuando estamos en el Señor vamos a vencer esas tentaciones, porque Dios constantemente va a permitir que seamos probados, porque por medio de la prueba el Señor nos fortalece, y más cuando nos preparamos, el Señor nos fortalece. Ahora, creamos, hermanos, a la palabra de Dios y no al adversario, porque tristemente mucha gente cree a muchas cosas, pero menos a la palabra de Dios. Creen al consejo del psicólogo, creen al consejo del consejero, que tiene un título de consejero, pero no quieren creer al consejo de Dios, no quieren creer a la palabra. Y yo no estoy de acuerdo, hermanos, con aquellas personas que hablando de aquellas personas que ya conocieron a Cristo, que ya tienen a Cristo en su corazón y que se la pasan con el psicólogo, que se la pasan con los consejeros titulados. No entiendo. Cuando, hermanos, realmente ya Dios nos ha dado la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que por medio de la palabra y el Espíritu Santo nosotros empecemos a sanar nuestras heridas interiores. Y el Espíritu Santo y la palabra nos va a regenerar, va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestro corazón, nuestra vida va a ser diferente. Y tristemente gente que ya conoce de Dios se la pasa en consejería, con el psicólogo, con los consejeros. Cuando Dios, hermanos, nos da muchos consejos en la palabra. Y yo estoy hablando de cristianos que ya han abierto su corazón al Señor. Estoy hablando de hijos de Dios que ya deben de haber entendido que solamente Dios es el que nos puede ayudar y nos puede cambiar. Porque el psicólogo te va a ayudar, el consejero te va a ayudar, pero solamente va a remover tu interior, pero no te va a sanar. Porque el único que sana esas heridas es Cristo. Es Cristo. Entonces, cuando vas al consejo de Dios, vas a encontrar la medicina para esa herida que tienes en el corazón. Entonces, es muy importante entenderlo. Entonces, creamos a la palabra de Dios y no al adversario. Mire, hay psicólogos. Yo recuerdo de una psicóloga que salía hasta por la radio, y iba mucha gente a pedir consejo, hablando de matrimonios. ¿Y sabe qué era el consejo que siempre daba ella? Y yo decía, ¿por qué esta mujer todo el tiempo era una mujer? ¿Por qué todo el tiempo esta mujer da ese consejo? Y el consejo que les daba era, déjalo, sepárate, divórciate. Y yo dije, ¿por qué esta persona siempre está dando ese consejo de que se divorcie, de que deje a la persona, que se separe de la esposa o del esposo? Porque lo consultaban hombres y mujeres por medio de la radio, y yo lo escuchaba y yo decía, ¿por qué esta mujer siempre está dando ese consejo? Y una vez me puse a investigar quién era esta persona. Y cuando yo investigo a esta persona, me doy cuenta que esta persona era una persona que había tenido un matrimonio donde su esposo la maltrataba y la golpeaba. Y era una persona que había sido divorciada. Y que esa periodo de su vida que vivió, esa experiencia que vivió con ese matrimonio, la afectó. Entonces ahora entiendo por qué esta persona siempre constantemente está dando el consejo de que se separe, de que se divorcie. ¿Por qué? Porque ella estaba compartiendo su experiencia que a ella le había pasado.
porque ella estaba herida. Y ella estaba dándose consejo a toda la gente. Y no dándose cuenta a la gente de que realmente que ese consejo venía de una fuente equivocada. Por eso es muy importante, hermanos, y le digo a usted cristiano, que usted vaya a Dios. Vaya a la palabra. Vaya al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a dar el mejor consejo, porque en la palabra de Dios está el mejor consejo para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra propia persona. Entonces, no cometamos error de creer a lo que el enemigo dice. Creamos a la palabra de Dios, creamos a lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice así en Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice esta palabra muy importante, el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Oh, qué bendición de esta palabra. Aquí está lo que te estoy diciendo. No vayas a lugares equivocados. Inclusive, mire, yo me di cuenta de cristianos que iban a que le leyeran la mano. ¡Wow! No le creían a la palabra, pero le estaban creyendo al diablo, a Satanás. Cristianos que se habían ido a echar las cartas del tarot. Y tristemente, hermanos, ¿qué consejo le va a dar el enemigo? Un consejo para destrucción. No le creas a la palabra del enemigo, créele a la palabra de Dios. Créele a Dios, cree lo que Dios dice en su palabra. Y entonces vamos, hermanos, a entender realmente que la mejor vida que vamos a vivir es esta vida que ahora tenemos en el Señor. Y somos responsables de mantener nuestra vida en libertad. Ya Dios hizo su obra, ahora nosotros somos responsables de mantenerla en libertad. Lógicamente, si hay cosas que te están destruyendo en tu vida, pues ¿qué tienes que hacer? Dejarlas. Porque eso dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice: olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante hasta llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos da el consejo: tenemos que dejar esas cosas que me destruyen, que me estaban destruyendo. Ya lo tengo que dejar, ahora tengo que ir hacia adelante, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el versículo que leímos al principio dice: de modo que si alguno está en Cristo. Ahí está la clave. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Por qué dice de modo? Porque mucha gente no está en Cristo. Mucha gente cree que está en Cristo y no está dentro de la iglesia. Pero eso dice de modo que si alguno está en Cristo. Eso es la fórmula correcta, estar en Cristo. Si tú estás en Cristo, como lo dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no eres nueva criatura, quiere decir que no estás en Cristo. La fórmula está equivocada. Y muchos quieren ser nuevas criaturas sin sacrificar lo que Dios está pidiendo de nosotros. De dejar las cosas, porque es un sacrificio. Dejar el pasado es un sacrificio. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí te lo vuelve a decir, las cosas viejas, aquellas que te afectaban, que te separaban de Dios, que todavía es que si las haces ahora te roban la paz. No hay una estabilidad espiritual en tu vida, de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Entonces, esas cosas pasadas hay que dejarlas ya, porque me estaban destruyendo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas van a ser nuevas, siempre y cuando entendemos lo primero. ¿Qué es lo primero? Estad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esa es la fórmula. Es una fórmula. Aplícala a tu vida y entonces vas a vivir esa libertad que solamente Dios nos puede dar. Y esto es un proceso, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer?
¿qué tenemos que hacer? Es un proceso en nuestra vida, pero ese proceso es, si nos metemos a ese proceso y dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, vamos a lograr vivir esa libertad en Cristo. Y para permanecer libres tenemos que hacer algo, tenemos que accionar, porque mucha gente viene a Cristo y no hace nada y no quiere hacer nada. Y no estoy hablando de hacer algo en el templo limpiando, bueno, eso ya es algo secundario. Me refiero de hacer algo que tiene que ver con tu vida, con tu santidad, con lo que Dios pide de ti. Y este proceso, hermanos, que nos va a ayudar a permanecer libres en Cristo, es necesario que tiene que ver con vencer las obras de la carne, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, eso nos tenemos que concentrar. Aquí es donde tenemos que, es nuestra responsabilidad de mantener la libertad en Cristo, de mantenernos libres en Cristo. Dice así el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El 23, mansedumbre, templanza. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y luego el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ok? Nuestra responsabilidad es que nosotros mantengamos esto, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? ¿Los frutos del Espíritu van a venir solos? No. Van a venir por medio del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando dejemos realmente obrar al Espíritu de Dios. Entonces nuestra responsabilidad es que mantengamos, hermanos, esa actitud dentro de nosotros, de esa actitud de nuevas criaturas, como lo dice el versículo, pero una actitud de una persona que es llena del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad. Esto no viene automático, nosotros tenemos que hacer, y esto tiene que ver con sacrificio. Esto no va a ser automático. Esto requiere de responsabilidad en nuestras vidas, porque muchos piensan que porque vienen a la iglesia, y ya porque vienen a la iglesia, esto va a ser automático. No, el venir a la iglesia te va a ayudar, porque ahí te vas a alimentar. Es más, vas a gozar la presencia de Dios, vas a alimentarte con la palabra, vas a ser enseñado. Esto te va a ayudar, pero nuestra responsabilidad es mantenernos en los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya está el Espíritu Santo en nosotros, pero lo que sigue lo tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, el amor. Bueno, tienes que dar amor. Pero si tú eres una persona peleonera y siempre estás dando golpes y eres una persona odiosa, bueno, ¿qué tienes que hacer? Ya estás en el Espíritu, ya eso no tiene que estar en ti. Entonces ahora aquella persona que tú le causabas daño, ahora tú muéstrale que le amas. ¿Qué hizo el Señor? El Señor dijo que nos amaba, ¿verdad? Él dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo porque nos ama, pero Él mostró su amor. Esa es la diferencia, que dice que dio a su Hijo unigénito. Lo dio en sacrificio. Nos dice que nos ama, pero muestra su amor. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Romanos. Él muestra su amor para con nosotros. Él nos ama, Él dice que nos ama, pero Él muestra su amor. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos que mostrar que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo? Tenemos que mostrar amor, tenemos que estar gozosos.
Que una situación me quiere poner triste. No, yo tengo que estar gozoso aunque esté en una situación difícil. O una situación que me quiera dar tristeza. Yo tengo que mantener la paz. Y también tengo que ser paciente. A veces nos desesperamos porque Dios no nos contesta la petición, la oración. Porque la situación no cambia. Pero hay que ser pacientes. Dios está obrando. Hay que entender que Dios, el canto dice, aunque tú no lo veas, Él está obrando. Eso está diciendo, aunque tú no lo veas, Él está obrando. Porque Dios no descansa, hermanos. Él constantemente está trabajando, obrando en nuestro corazón, nuestras vidas. No miramos muchas veces, pero eso significa que no tenemos paciencia porque estamos desesperados. Queremos, ay, Señor, no me contesta. Mira, no cambia mi esposo, no cambia mi esposa, no cambia esta persona. No, Dios está obrando, algo está haciendo, pero Dios está obrando. Tú tienes que tener paciencia. Benignidad, hay que ser benignos, hay que ser buenos en todo, hay que ser buenos con la gente. Todo lo que hacemos hay que hacerlo porque somos buenos, hay que hacerlo bien. Hay que ser bondadosos, hay que tener fe. Eso es responsabilidad nuestra. Hay que tener fe, mansedumbre, ser mansos, hermano. No, todo el mundo te cae mal. Con todo el mundo te quieres pelear. No, el Señor nos manda a tener mansedumbre. Si antes eras peleonero, si antes no dejabas ni que se te quedaran viendo porque ya querías pelearte, oye, ya eres manso ahora. Y tú tienes que mantener esa mansedumbre, templanza. Templanza viene de dureza, de estar parados, fuertes. Que nada nos mueve. Y hablando de las cosas de Dios, que no nos mueve. Vienen las situaciones, no me mueve. Que hablaron de mí, no me mueve. Que escuché un chisme, no me mueve. ¿Por qué? Esto es templanza. Templanza viene de estar duros ante cualquier situación. Dice, pero para bien. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Y esto dice que solamente, pero los que son de Cristo, ahí dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es nuestra responsabilidad. Los que son de Cristo han crucificado. Somos responsables. Crucificar la carne significa a todo lo negativo decirle no. Decirle no. Y entonces abrazar las cosas que realmente nos van a ayudar. Entonces, para vivir una vida libres en Cristo es nuestra responsabilidad. Eres responsable de estar libre en Cristo. Y ahí está la fórmula. Entonces, tenemos que accionar, porque muchas veces queremos todo, pero no queremos accionar, no queremos sacrificar nada. Saber que dependemos de Dios para vencer. Vencer en nuestras fuerzas resulta imposible. Para vencer dependemos de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante. Para vencer tenemos que estar en oración, en ayuno, en una relación constante con el Señor, una intimidad con el Señor. Tenemos que mantenernos alimentados de la palabra. En estos tiempos que no nos estamos congregando, hágalo en su casa, mantenga un hábito de estar en una conexión con el Señor, meditar en su palabra, meditar en el Señor, estar conectados, una intimidad con el Padre, muy importante. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y luego dice, por todos los santos. O sea, no nomás oremos por nosotros, también tenemos que orar por los demás. Porque es necesario que perseveremos, hermanos, en oración, y entonces obtendremos fortaleza de Dios para nuestra existencia como hijos de Él. Amén. Entonces mantengámonos así y saber que dependemos de Dios, porque si no tenemos esa dependencia de Dios, y cuando una persona no depende de Dios es una persona que no ora, que no lee la palabra, pero que sí quiere que Dios todo le conteste. ¿Y por qué Dios no sobra? ¿Y por qué Dios no me contesta la oración? ¿Por qué? Porque tú no estás conectado con Él, es la verdad. Y para que Dios sobre tenemos que estar conectados con Él. Esto es una ley de estar conectados con el Señor. Entonces tenemos que entenderlo. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces tenemos que estar conectados. Nuestra salvación, hermanos, depende también, hermanos, no, ya Dios no la dio, sí, pero nuestra salvación tiene que ser alimentada. Y eso depende
de la conexión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entendamos que tenemos, hermanos, que saber que dependemos de Dios. Usted no puede estar lejos de Dios, sino usted va a morir espiritualmente. No podemos regresar, hermanos, a un pasado de ocultismo y de maldad. No podemos regresar a lo que antes vivíamos, a lo que hacíamos antes. No podemos regresar. Tenemos que continuar hacia adelante. Ahora somos del cuerpo de Cristo y debemos de movernos en el poder de Cristo y serle fiel como hombres y mujeres libres. Dios espera que rindamos frutos en el Espíritu Santo, lo que ya miramos ahorita. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11 dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces está hablando de nuestra dependencia de Dios, aún en lo que hacemos para Él, los dones que Dios nos da. Van a ser efectivos si estamos conectados con el Padre. Entonces entendamos, hermanos, que cada uno de nosotros Dios nos ha dado algo. A algunos les dio un don y a otros un don diferente. Y esto es, hermanos, con el propósito de que les sirvamos y que seamos libres para hacerlo. Entonces, pero a donde voy esto va a funcionar si dependemos de Dios. Esto no es separado. Entonces tenemos que entender que nuestra salvación y aún lo que hacemos en el Señor, hermanos, depende de la conexión con el Padre. Depende de estar en Cristo, como dice el versículo que leímos. Entonces tenemos que permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, Él permanecerá en nosotros. Permanecerá en nosotros afianzando nuestra libertad. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solo Cristo nos hace verdaderamente libres, hermanos. Si permanecemos en Él, si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto. Pero si no permanecemos, tristemente no podemos llevar fruto. Juan capítulo 8, versículo 36 dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces entendemos, hermanos, que la verdad tiene que ver con la palabra, tiene que ver con lo que Él nos enseña en su palabra. Conociendo la verdad, entonces vamos a ser libres. Por eso es importante que escudriñemos la Escritura, porque esa es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y tenemos que escudriñarla para ser libres. Y nosotros somos responsables de, hermanos, escudriñar esas Escrituras. Entonces, Él nos manda a permanecer. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, nos está enfatizando la importancia de movernos en el Espíritu Santo. Y esa libertad, si hay una persona que es libre en Cristo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es importante. Entonces, nuestra responsabilidad para que realmente seamos libres, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero nuestra responsabilidad es buscar esa llenura. Entonces, si nosotros entendemos esto, porque Él se lo dijo a la iglesia, cuando Él estableció la iglesia, ya en el Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese poder es necesario en nuestra vida y ese poder es la llenura del Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad buscarla y solamente así vamos a entender, hermanos, que
es nuestra responsabilidad ser libres en Cristo. Dios ya nos dio la libertad, pero mantener la libertad es nuestra responsabilidad. Dice también, hermanos, que tenemos que ser llenos de Dios. Y esa llenura, hermanos, tenemos que buscarla. Entonces tenemos que buscar esa llenura porque Dios quiere que realmente gocemos esa libertad en Cristo. Dios, hermanos, es bueno y para siempre su misericordia. Dios nos hizo, hermanos, para vencer. Dios no nos hizo para que nos mantengamos derrotados. ¿Por qué hay cristianos derrotados en las iglesias? ¿Por qué hay cristianos esclavos, todavía oprimidos? Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para ser libres. Entonces no podemos olvidar jamás que fuimos concebidos por Dios para vencer sobre el mundo de las tinieblas. Hermanos, los cristianos perseveramos siempre para vencer. Tenemos que perseverar. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que fortalece. Él nos da la fuerza. Entonces entendamos que tenemos que perseverar. Los cristianos perseveramos con una meta fija en Cristo. Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra meta. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, está hablando Pablo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, entendamos, hermanos, que nuestra meta es alcanzar la victoria que ya nos dio Dios. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra meta es llegar realmente a ser libres en Cristo. Amén. Cristo ya nos hizo libre, entonces trabajemos en nuestra libertad que Dios nos ha dado. Trabajemos ahí. Entonces, hermanos, vamos a disfrutar esa libertad cuando entendamos esta palabra. Dios te hizo libre en Cristo Jesús. Vivamos esa libertad. En estos tiempos que estamos pasando no importa. Mire, cada vez más restricciones. Supuestamente cada vez gente está muriendo por la enfermedad. No sabemos exactamente. Hay opresión. Pero en medio de todo eso hay que ser libres en Cristo. Hay que ser libres. Él ya nos dio la libertad. Tú eres libre en Cristo, pero es tu responsabilidad mantener esa libertad. Porque es muy fácil descuidarnos y entonces el enemigo se aprovechará de nosotros. Y entonces aquella libertad que realmente podemos vivir en Cristo la perdemos. Pero Cristo ya nos la dio. Entonces mantengamos la libertad en Cristo. Obedezcamos a la palabra. Conectémonos con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos conecte al Padre. Y de esa manera podamos disfrutar esas bendiciones que Dios nos ha dado. Dios te bendiga, hermano. Quiero decirte que Dios te hizo libre en Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero hacer una oración. He terminado este momento de enseñanza y en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, a todos mis hermanos que están allí conectados, oyendo esta palabra, que los toques. Y que hay opresión en el nombre de Cristo, toda cadena se rompe en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo toda atadura se rompe, Señor. En el nombre de Cristo, que tu palabra, Señor, realmente, Señor, haga el trabajo. Tu palabra y tu Espíritu Santo junto a nuestras vidas. Seamos regenerados y seamos realmente libres, porque ahora estás con nosotros, Señor. Que vivamos esa plenitud de vida, esa vida en abundancia, porque tú nos has hecho libres en Cristo y somos libres en tu nombre. Yo declaro libertad en tu nombre.
a tus hijos, los que ya te conocen, Señor. En el nombre de Cristo, toca sus vidas, tu Espíritu Santo que los toque. Y en este momento aquellos que tal vez no te conocen, Señor, si tú no conoces al Señor, si no le has abierto el corazón a Jesús, en este momento te invito, si me estás escuchando, y que hagas esta oración conmigo y digas: Padre Celestial, perdóname mis pecados, me arrepiento de mis maldades y te abro mi corazón para que entres en mí y que me selles con el sello de tu Espíritu, Señor, de tu Espíritu Santo como tu propiedad, Señor, porque te pertenezco, Señor, a ti, porque te acepto como mi Salvador personal y sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida y gracias por la vida eterna que me das. Gracias, Señor, y de aquí en adelante guíame y enséñame por qué camino de andar en Cristo Jesús. Amén. Déjame decirte que si hiciste esa oración por primera vez y le abriste el corazón al Señor como tu Salvador, dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Si lo hiciste de todo corazón, déjame decirte que hay fiesta en el cielo porque te has arrepentido. Ahora eres mi hermano en Cristo y perteneces a la familia celestial. Ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga y felicidades. Y hermanos, Dios me los bendiga a todos y esté atento a la página de la iglesia porque vamos a estar dando algunos anuncios ahí durante la semana. Y esperamos vernos para la próxima semana a las 10 a.m. Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones a todos.